31 de octubre de 2010. Bogotá, Colombia. Mientras miles de jóvenes celebran Halloween en las calles de la zona rosa, la familia Colmenares vive una pesadilla que acaba de comenzar. Su hijo, Luis Andrés, un estudiante de 20 años de la prestigiosa Universidad de los Andes, no ha regresado a casa. Las horas pasan. Las llamadas se multiplican. Y cuando finalmente llega la noticia, es la peor posible: Luis Andrés ha sido encontrado sin vida en un caño de aguas lluvias del Parque El Virrey, en pleno norte de Bogotá. Lo que inicialmente se cataloga como un accidente causado por alcohol y una caída desafortunada, se transformará en uno de los casos judiciales más controversiales de la historia reciente de Colombia. 3 juicios. 2 necropsias con conclusiones opuestas. Testigos falsos. Sentencias contradictorias. Y una pregunta que, 15 años después, sigue sin respuesta definitiva. ¿Qué pasó realmente esa madrugada? Hoy en Crónicas del Crimen, investigamos el caso Luis Andrés Colmenares. Un caso donde la verdad quedó enterrada bajo capas de contradicciones, errores forenses y presión mediática sin precedentes. Esta es la historia de una muerte que cambió para siempre la forma en que Colombia enfrenta sus misterios criminales. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Un expediente que, después de 15 años, sigue abierto. Un caso que dividió a toda una nación entre quienes creen en un trágico accidente, y quienes están convencidos de que hubo un crimen. Esta es la historia de una noche de Halloween, de un joven universitario, y de una muerte que nunca dejó de generar preguntas. Para entender este caso, necesitamos conocer a su protagonista. Luis Andrés Colmenares Escobar nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Era el menor de 2 hermanos en una familia acomodada que se había establecido en Bogotá buscando mejores oportunidades educativas. A sus 20 años, Luis Andrés no era un estudiante promedio. Estaba cursando simultáneamente 2 carreras en la Universidad de los Andes, Economía e Ingeniería Industrial. Quienes lo conocían lo describen como un joven disciplinado, carismático, con un futuro brillante por delante. Pero esa noche del 30 de octubre de 2010, Luis Andrés no pensaba en sus estudios. Era víspera de Halloween, y como miles de universitarios bogotanos, había decidido salir a celebrar. El plan era simple: una fiesta de disfraces en el Penthouse Club, una discoteca ubicada en la zona rosa, el corazón de la vida nocturna de Bogotá. Un lugar exclusivo, en un barrio exclusivo. Estratos 5 y 6. La Bogotá de las oportunidades, donde los hijos de familias acomodadas se mezclan cada fin de semana. Luis Andrés iría acompañado de un grupo de amigos. Entre ellos, 2 nombres que pronto estarían en boca de todo el país: Laura Moreno y Jessy Quintero. Laura Moreno tenía aproximadamente 18 años. Era, según se describe en el expediente, alguien con quien Luis estaba saliendo. No eran exactamente novios, pero había algo entre ellos. Algo indefinido, como tantas relaciones universitarias. Jessy Quintero era estudiante de ingeniería mecánica y conocía a Luis desde antes. Era parte del círculo cercano de amigos. También asistiría Carlos Cárdenas, exnovio de Laura. Una situación potencialmente incómoda, pero aparentemente manejable. O eso pensaban. Lo que ninguno de ellos sabía esa noche es que sus nombres quedarían marcados para siempre. Que cada detalle de esas horas sería analizado, cuestionado, debatido en tribunales y redes sociales durante los siguientes 15 años. Porque cuando el sol salió el 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares ya estaba muerto. Y lo que pasó entre la medianoche y el amanecer se convertiría en uno de los misterios más discutidos de Colombia. Reconstruir esa noche es como armar un rompecabezas donde las piezas nunca terminan de encajar perfectamente. Alrededor de las 10 de la noche del 30 de octubre, Luis Andrés llega al Penthouse Club. Viste un disfraz de diablo para la ocasión. Laura Moreno lleva un vestido rojo. Es una fiesta como cualquier otra: música, alcohol, baile. Pero hay algo en el ambiente que no termina de fluir. Según algunos testimonios, durante la noche hay cierta tensión. Una discusión.
Palabras que se dicen y no se dicen. Carlos Cárdenas está ahí, él es novio de Laura. Luis está con Laura. La situación es delicada. Las horas pasan. La fiesta continúa. El alcohol corre. Y alrededor de las 2:45 de la madrugada, la música se detiene. Es hora de cerrar. Aquí es donde la historia comienza a fragmentarse en versiones. El grupo sale de la discoteca. Esperan que el servicio de valet parking traiga la camioneta de Laura. Pero Luis Andrés está inquieto. Ansioso. Según las declaraciones posteriores, quiere irse ya. Y entonces toma una decisión. Sale caminando. Laura y Jesse deciden seguirlo. Van hasta un puesto de perros calientes cercano, en la carrera 13. Compran comida. Es aproximadamente las 3 de la madrugada. Bogotá duerme. El Parque El Virrey, a pocos minutos a pie, está completamente oscuro. Y aquí, en este punto preciso, es donde las versiones comienzan a divergir. Según Laura Moreno, después de comer el perro caliente, ella y Luis discuten nuevamente. No es una pelea grave, pero Luis se molesta. Y hace algo inesperado, sale corriendo. Corriendo hacia el Parque El Virrey. Laura lo sigue. Grita su nombre. Intenta detenerlo. Lo alcanza varias veces, según cuenta, pero él se suelta y continúa corriendo. Está oscuro. No hay iluminación. El terreno es irregular. Y entonces, a las 3:29 de la madrugada, Laura llama a Jesse. Su voz, según se describe, es de pánico absoluto. Lo cogí, lo abracé, se me soltó, salió a correr, ya no lo veo. Se cayó, el negro se cayó al caño. El caño El Virrey es un canal de aguas lluvias que atraviesa el parque. Un desnivel de 3 o 4 metros. En la oscuridad total de esa madrugada, una trampa mortal para alguien corriendo sin control. Según Laura, Luis tropezó y cayó. Ella lo vio caer pero no pudo hacer nada para evitarlo. Se llama a emergencias. A las 4 de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá recibe un reporte, una persona ha caído al caño El Virrey. Los bomberos llegan rápidamente. Entre las 4:47 y las 5:17 de la madrugada, realizan la primera búsqueda en el caño. Buscan en el punto que Laura les indica. No encuentran nada. Las horas pasan. Jesse llama al hermano de Luis preguntando si ha llegado a casa. La respuesta es no. Oneida Escobar, la madre de Luis, recibe la llamada que ningún padre quiere recibir. Su hijo no aparece. Oneida va al parque. Busca en hospitales. En estaciones de policía. Nada. Y entonces, insiste. Le pide a los bomberos que busquen de nuevo. A las 7:30 de la noche del 31 de octubre, más de 15 horas después de la desaparición, los bomberos realizan una segunda búsqueda. Esta vez, lo encuentran. El cuerpo de Luis Andrés Colmenares está en el caño El Virrey. Pero no donde Laura había indicado. Está 120 metros aguas abajo. En una zona que, supuestamente, ya había sido revisada en la primera búsqueda. Luis Andrés Colmenares es declarado muerto. La autopsia preliminar, realizada al día siguiente por la doctora Leslie del Pilar Rodríguez del Instituto Nacional de Medicina Legal, arroja resultados que parecen cerrar el caso rápidamente. Causa de muerte, asfixia por sumersión. Ahogamiento. Intoxicación alcohólica grado 3. El nivel más alto antes del coma etílico. Una fractura en la región frontal de la cabeza, consistente con un golpe por caída. La conclusión oficial es clara, Luis Andrés Colmenares murió en un accidente. Salió corriendo bajo los efectos del alcohol, tropezó en la oscuridad, cayó al caño, se golpeó la cabeza y se ahogó. Es trágico. Es terrible. Pero es, aparentemente, un accidente. El caso se cierra. Los medios reportan la muerte como una noticia más. Un joven universitario que bebió demasiado y tuvo un final trágico. Una estadística más de los peligros del alcohol y la imprudencia juvenil. Pero para la familia Colmenares,
Algo no encaja. Oneida Escobar, la madre de Luis Andrés, no puede aceptar la versión oficial. Hay detalles que la atormentan. Las contradicciones en el relato de Laura. La ubicación del cuerpo. La sensación, inexplicable pero poderosa, de que algo no está bien. Y entonces, tiene un sueño. En su sueño, Luis Andrés le habla. Le dice algo que ella interpreta como una instrucción: la verdad está en mi cuerpo, mamá. Para muchos, un sueño es solo eso, un sueño. El dolor de una madre procesando su duelo. Pero para Oneida Escobar, es una señal. Una llamada a la acción. La familia Colmenares contrata al doctor Máximo Alberto Duque Piedrahíta, un médico forense privado y exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal. Le piden que realice una segunda necropsia. Para ello, deben exhumar el cuerpo. El 9 de octubre de 2011, casi un año después de la muerte de Luis Andrés, su cuerpo es exhumado del cementerio de Villanueva, La Guajira. Y lo que el doctor Duque encuentra cambia todo. No una fractura. 8 fracturas en el cráneo y el rostro de Luis Andrés Colmenares. Fracturas en diferentes zonas. En diferentes focos. Que, según la interpretación del doctor Duque, no pueden ser producto de una sola caída. Son, según concluye, el resultado de múltiples golpes contundentes. De una golpiza. El diagnóstico del doctor Duque es tajante: Luis Andrés Colmenares no murió en un accidente. Fue asesinado. El 7 de octubre de 2011, 11 meses después de la muerte de Luis Andrés, Colombia despierta con una noticia que sacude al país. Laura Moreno y Jessy Quintero son capturadas por la Fiscalía General de la Nación. Los cargos son devastadores: Laura, por coautoría impropia en homicidio agravado. Jessy, por falso testimonio y encubrimiento de homicidio. El caso, que había sido cerrado como un accidente, se transforma oficialmente en una investigación por homicidio. Y los medios de comunicación se lanzan sobre la historia con una intensidad sin precedentes. Las cámaras siguen cada movimiento. Los noticieros dedican horas completas al caso. Las redes sociales, que en 2011 empezaban su auge en Colombia, explotan. Grupos de Facebook con decenas de miles de miembros exigiendo justicia para Luis Andrés. Teorías en Twitter. Debates encendidos en foros. Colombia se divide. Y entonces, en junio de 2012, aparece un testigo. José Wilmer Ayola se presenta ante las autoridades con una declaración explosiva: él vio todo. Esa madrugada, él estaba en el parque. Y vio cómo Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas golpeaban a Luis Andrés con una botella. Vio cómo lo arrastraban. Vio cómo lo lanzaban al caño. Basándose en su testimonio, Carlos Cárdenas es capturado el 6 de junio de 2012. Él es novio de Laura. Los medios tienen su villano perfecto: el triángulo amoroso, los celos, la venganza. Pero hay un problema. Un problema tecnológico que derrumba toda la teoría. La defensa de Carlos Cárdenas presenta la geolocalización de su teléfono celular. Los registros de las antenas de telefonía móvil demuestran, sin lugar a dudas, que Carlos Cárdenas estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos. No estaba en el parque. No pudo haberlo hecho. Carlos Cárdenas es liberado después de mes y medio de detención. Y el caso contra él se desmorona. Pero si Carlos no estuvo ahí, ¿qué tan confiable es el testimonio de Wilmer Ayola? En 2013, la investigación da un giro que la daña irreparablemente. Se descubre que Wilmer Ayola no fue el único testigo que apareció mágicamente. Hay otros dos: Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez. Los tres cuentan versiones similares de una golpiza brutal a Luis Andrés. Pero las inconsistencias comienzan a aparecer. Jonathan Martínez menciona a un cuarto sujeto llamado Daniel Giraldo. Cuando los investigadores lo buscan, Daniel Giraldo niega rotundamente conocer a Jonathan. Presenta una coartada sólida. La verdad empieza a emerger. Los tres testigos fueron incorporados al programa de protección de testigos. Recibieron beneficios económicos. Vivienda. Manutención. Protección. Y sus testimonios eran falsos.
En 2014, los tres son condenados. Jesús Alberto Martínez recibe 7 años de prisión. Jonathan Martínez, 6 años y 9 meses. Wilmer Ayola, 8 años de detención domiciliaria. Todos por fraude procesal y falso testimonio. El daño está hecho. La credibilidad de la investigación queda gravemente comprometida. Y surge una pregunta inquietante: ¿cómo llegaron estos testigos falsos al caso? ¿Por iniciativa propia, buscando beneficios? ¿O alguien los contactó? El fiscal a cargo del caso en ese momento, Antonio Luis González Navarro, es investigado por posible compra de testigos. Aunque años después, en 2023, será absuelto por falta de pruebas, el escándalo deja una mancha permanente en el proceso. Y mientras el circo mediático y judicial continúa, en una celda de la cárcel La Picota, en mayo de 2018, Jesús Alberto Martínez fallece cumpliendo su condena. Se lleva a la tumba lo que realmente sabía, o lo que realmente inventó. Para entender este caso, necesitamos hablar de ciencia. O más precisamente, de cómo la ciencia puede ser interpretada de formas radicalmente diferentes. Tenemos 2 necropsias. 2 médicos forenses. 2 conclusiones opuestas. La primera, realizada por la doctora Leslie del Pilar Rodríguez en noviembre de 2010, fue categórica: una fractura frontal, intoxicación alcohólica severa, muerte por ahogamiento. Accidente. La segunda, del Dr. Máximo Duque en octubre de 2011, fue igualmente categórica: 8 fracturas, múltiples focos de impacto, patrón de golpiza. Homicidio. ¿Cómo es posible? La defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero contrata a sus propios expertos. Y lo que descubren es devastador para la teoría del homicidio. La doctora Yocasta Brugal, patóloga puertorriqueña, y el doctor Miguel Cecilio Botella, antropólogo forense español, analizan el trabajo del doctor Duque. Sus conclusiones son contundentes. Primero, la exhumación realizada por el doctor Duque no siguió los protocolos internacionales. El cuerpo fue exhumado en campo abierto, sin las condiciones adecuadas. Fue colocado sobre cartones y tierra. Segundo, el doctor Duque manipuló el cráneo inadecuadamente. Usó, según consta en reportes, un cuchillo de cocina para separar tejidos. Se perdieron fragmentos óseos durante el procedimiento. Tercero, y esto es crucial, algunas de las fracturas que el doctor Duque atribuye al supuesto homicidio fueron causadas durante la propia exhumación. Durante su manipulación inadecuada del cadáver. Los peritos de la defensa identifican el tipo de fractura principal, una fractura Lefort 3. Es un patrón de fractura facial que ocurre típicamente en accidentes de tránsito de alto impacto o caídas desde altura considerable. Una caída de 3 o 4 metros, impactando de frente contra rocas en un caño, podría producir exactamente ese patrón. Pero hay más. El doctor Duque había afirmado ver un patrón de lesión que sugería el uso de una botella como arma. Los peritos de defensa desmienten esto categóricamente. No hay tal patrón. De hecho, nunca se encontró un arma. Nunca apareció una botella con sangre. Nunca se recuperó evidencia física de una golpiza. La jueza que finalmente juzgó el caso fue incluso más dura. En su sentencia de 2017, acusó al doctor Duque de intentar hacer caer en error a la justicia. Cuestionó sus motivaciones, señalando que cobró 80 millones de pesos por su trabajo. Ahora bien, la debilidad de la segunda necropsia no significa que no haya elementos preocupantes en este caso. Y el más significativo es las contradicciones de Laura Moreno. En 2014, cuando el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas, hizo algo inusual. En la misma sentencia que lo declaraba inocente, el tribunal afirmó textualmente que Luis Colmenares fue asesinado por terceros. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Por las contradicciones en el testimonio de Laura Moreno. El tribunal identificó al menos 7 inconsistencias en su versión de los hechos. Cambió la ubicación exacta de donde Luis cayó. Modificó la descripción del momento del tropiezo. Alteró detalles sobre la persecución. Varió la secuencia temporal de los eventos. Cambió su versión sobre si Luis gritó o no al caer. Modificó su relato sobre sus propias acciones después de la caída. Y ajustó el momento en que llamó a Jessy.
Ahora, aquí está el dilema: ¿qué significan estas contradicciones? La Fiscalía y la familia Colmenares argumentan que demuestran ocultamiento deliberado. Que Laura sabe lo que realmente pasó y ha construido una mentira que no puede mantener consistente. La defensa argumenta que son el resultado de un trauma severo. Que Laura vivió una experiencia aterradora, que la ha revivido cientos de veces en interrogatorios, y que es natural que los detalles se confundan después de años de presión. Los expertos en psicología del testimonio señalan que ambas explicaciones son posibles. Las contradicciones no prueban culpabilidad ni inocencia por sí solas. Y luego está el tema de la ubicación del cuerpo. Laura indicó un punto específico donde Luis cayó. Los bomberos buscaron ahí durante la primera búsqueda y no encontraron nada. 15 horas después, en la segunda búsqueda, encuentran el cuerpo 120 metros aguas abajo. ¿Cómo se explica esto? La fiscalía argumentó que el cuerpo fue colocado ahí deliberadamente. Que Laura y Jesse esperaron a que pasara la primera búsqueda para luego poner el cuerpo donde finalmente fue encontrado. La defensa presentó estudios hidrológicos. Octubre de 2010 fue el mes más lluvioso del año en Bogotá. El 30 de octubre fue el día con mayor precipitación, 248 milímetros. Llovió torrencialmente esa madrugada. Los estudios sugieren que el caudal del caño era suficiente para arrastrar un cuerpo humano esa distancia. Además, argumentan que los bomberos simplemente no buscaron bien en la primera ocasión. Era de noche, había poca visibilidad, estaban bajo presión. Dos explicaciones. Ambas técnicamente posibles. Ninguna demostrable al 100%. Y esa es, en esencia, la historia de todo este caso. Después de años de investigación, testimonios contradictorios, escándalos de testigos falsos y batallas entre expertos forenses, el caso finalmente llega a juicio. En 2017, la jueza Paula Astrid Jiménez del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá debe tomar una decisión sobre el destino de Laura Moreno y Jesse Quintero. El 21 de febrero de 2017, emite su sentencia. Absolución. La jueza concluye que no hay pruebas suficientes para condenar a las acusadas. Sus fundamentos son claros. La segunda necropsia carece de validez científica por las irregularidades en su procedimiento. Las fracturas son consistentes con una caída desde altura, no con una golpiza. No se demostró ningún móvil para cometer un homicidio. Las contradicciones en el testimonio de Laura, aunque preocupantes, no prueban participación en un crimen. Y aplica un principio fundamental del derecho penal, in dubio pro reo. En caso de duda, se favorece al acusado. La familia Colmenares y la Procuraduría General de la Nación apelan inmediatamente. Pero en mayo de 2021, el magistrado José Joaquín Urbano del Tribunal Superior de Bogotá confirma la absolución. Laura Moreno y Jesse Quintero quedan libres de cargos. Pero aquí está el problema que hace único a este caso. En 2014, el mismo Tribunal Superior de Bogotá dijo que Luis Colmenares fue asesinado por terceros. En 2021, el mismo tribunal absolvió a las únicas dos personas que estuvieron presentes cuando murió. ¿Cómo puede ser homicidio sin homicidas? ¿Cómo puede haber un crimen sin criminales? Esta contradicción jurídica es la base del último recurso de la familia Colmenares. El 18 de junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial de Colombia, admite las demandas de casación presentadas por el abogado Jaime Lombana, representante de la familia Colmenares, y por la Procuraduría General de la Nación. El 8 de agosto de 2024 se realiza la audiencia de sustentación. Los argumentos de la familia son directos. Primero, existe una contradicción insostenible entre las sentencias. Segundo, Laura Moreno debe responder por homicidio por omisión, sabía que Luis estaba en peligro y no prestó auxilio adecuado. Tercero, y esto es más polémico, el abogado Lombana argumenta que Laura sabe quién mató a Luis, y que la Corte debe obligarla a revelar la verdad. La Fiscalía General toma una posición sorpresiva. Solicita que la muerte sea tipificada como homicidio, pero no pide reabrir el caso contra Laura y Jesse. Solo quiere un reconocimiento jurídico formal. La familia considera esta posición tibia. Insuficiente. La defensa de Laura y Jesse,
por su parte, insiste en que el caso debe permanecer cerrado. Que las necropsias contradictorias generan duda razonable. Que sus clientas ya fueron absueltas en 2 instancias. Que debe respetarse el principio de cosa juzgada. Y desde entonces, silencio. La Corte Suprema tiene un plazo de aproximadamente 2 meses desde la audiencia para emitir su fallo. Pero estamos en diciembre de 2025, más de un año después, y la decisión sigue pendiente. Hoy, 15 años después de esa madrugada de Halloween, el caso permanece oficialmente abierto. Laura Moreno vive fuera de Colombia. Se casó con un ciudadano ecuatoriano en 2019 y mantiene un perfil bajo, alejada de las redes sociales. Jessie Quintero reside en España desde 2019. Se graduó como ingeniera mecánica y también evita la exposición pública. Carlos Cárdenas, absuelto definitivamente desde 2014, mantiene una vida privada lejos de los medios. Y la familia Colmenares continúa su batalla. Luis Alonso Colmenares, el padre, declaró recientemente: "Ya los perdoné, pero que sea Dios quien los juzgue". Oneida Escobar, la madre, cada 31 de octubre publica un mensaje en redes sociales recordando a su hijo. Este año se cumplieron 15 años. Jorge Colmenares, el hermano mayor, es exconcejal de Bogotá y continúa activo en temas de justicia y seguridad. En octubre de 2025, la familia denunció haber recibido amenazas y solicitó protección a la Unidad Nacional de Protección. Porque este caso, aunque judicialmente estancado, sigue vivo en la memoria y las pasiones de Colombia. El caso Colmenares fue mucho más que la investigación de una muerte. Se convirtió en un fenómeno social que expuso las fracturas profundas de la sociedad colombiana. Fue el primer gran caso judicial colombiano amplificado masivamente por las redes sociales. Facebook y Twitter se convirtieron en tribunales paralelos donde millones de personas debatían, acusaban, defendían. Se crearon grupos con decenas de miles de miembros. Hashtags que se volvieron tendencia nacional. Teorías que se multiplicaban exponencialmente. Y en ese proceso, se destruyeron vidas. Laura Moreno y Jessie Quintero recibieron amenazas de muerte. Acoso cibernético brutal. Sus nombres quedaron manchados independientemente del resultado judicial. Tuvieron que abandonar el país para poder vivir en paz. Este caso nos enseñó los peligros de los juicios mediáticos. De la justicia de redes sociales. De la presunción de culpabilidad alimentada por algoritmos y clics. Pero el caso también expuso problemas reales y graves en el sistema forense colombiano. La primera autopsia fue insuficiente. La doctora Rodríguez admitió posteriormente que no analizó exhaustivamente los huesos faciales. Fue un examen rutinario cuando el caso requería más. La segunda necropsia fue irregular. El doctor Duque no siguió protocolos internacionales. Su trabajo fue cuestionado por múltiples expertos. Resultado: 2 necropsias contradictorias que, en lugar de aclarar, oscurecieron la verdad. Este caso generó debates académicos. Reformas en protocolos de autopsia. Mayor escrutinio en procedimientos de exhumación. Pero el daño ya estaba hecho. La ciencia forense, que debería ser la base objetiva de la justicia, quedó desacreditada en la percepción pública. Y luego está el tema de los testigos falsos. 3 hombres mintieron bajo juramento. Fabricaron una versión completa de un homicidio que nunca presenciaron. Y fueron incorporados al programa de protección de testigos, recibiendo beneficios del Estado. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo un sistema que se supone debe buscar la verdad termina recompensando la mentira? Aunque el fiscal Antonio Luis González fue absuelto de cargos de compra de testigos, el escándalo reveló fallas sistémicas gravísimas. Testigos que vieron una oportunidad de beneficiarse y la tomaron. Un sistema demasiado ansioso por cerrar un caso mediático. Presión política y social que nubló el juicio profesional. Uno de esos falsos testigos, Jesús Alberto Martínez, murió en prisión en 2018. Se llevó sus verdaderas motivaciones a la tumba. Pero quizás el legado más inquietante de este caso es la contradicción jurídica que lo define. Un tribunal dice, fue homicidio. El mismo tribunal dice, pero no hay culpables. ¿Qué significa esto?
¿Que el sistema judicial colombiano reconoce que se cometió un crimen pero es incapaz de castigarlo? ¿Que la justicia puede identificar una injusticia pero no puede repararla? Esta paradoja es el corazón del caso Colmenares. Y es la razón por la que sigue abierto 15 años después. En 2019, Netflix estrenó Historia de un crimen, Colmenares. Una serie de 8 capítulos que dramatizó el caso. Generó millones de vistas. Reavivó el debate nacional. Introdujo el caso a una audiencia internacional. Pero también reabrió heridas. La familia Colmenares expresó tristeza por tener que revivir su dolor. Laura Moreno y Carlos Cárdenas solicitaron que no se usaran sus nombres reales. El entretenimiento basado en crímenes reales siempre enfrenta este dilema ético, ¿dónde está la línea entre informar y explotar? ¿Entre documentar y revictimizar? No tengo la respuesta. Pero es una pregunta que todos los que hacemos contenido sobre crímenes reales debemos hacernos constantemente. Después de 15 años, múltiples juicios, docenas de peritajes y millones de palabras escritas sobre este caso, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que Luis Andrés Colmenares murió en la madrugada del 31 de octubre de 2010. Sabemos que su cuerpo fue encontrado en el Caño El Virrey. Sabemos que murió por asfixia por sumersión. Sabemos que tenía un nivel muy alto de alcohol en sangre. Sabemos que Laura Moreno y Jessy Quintero estaban con él esa noche. Sabemos que sus versiones tienen contradicciones. Sabemos que hubo errores forenses graves. Sabemos que aparecieron testigos falsos que contaminaron la investigación. Sabemos que Carlos Cárdenas no pudo haber estado presente. Sabemos que Laura y Jessy fueron absueltas en 2 instancias judiciales. Pero no sabemos, con certeza absoluta, qué pasó realmente entre las 3 y las 4 de la madrugada de ese día. No sabemos si fue un accidente trágico causado por alcohol, oscuridad e imprudencia. O si fue un crimen que quedó impune por errores de investigación, presión mediática y corrupción sistémica. Esa es la verdad incómoda de este caso. Este caso nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia. ¿Es suficiente una absolución cuando persisten tantas dudas? ¿Es justo mantener abierta una investigación eternamente cuando no hay nuevas pruebas? ¿Cómo equilibramos el derecho de una familia a buscar la verdad con el derecho de los acusados a seguir con sus vidas después de ser absueltos? El sistema judicial colombiano opera bajo el principio de presunción de inocencia. Y bajo el principio de duda razonable, si hay duda, se absuelve. En este caso, había dudas enormes. Dudas sobre las necropsias. Dudas sobre los testimonios. Dudas sobre lo que realmente ocurrió. Desde esa perspectiva, las absoluciones son jurídicamente correctas. Pero desde la perspectiva de una familia que perdió a su hijo, esas absoluciones son la confirmación de que la justicia puede fallar. Y ambas perspectivas son válidas. Más allá de lo jurídico, este caso también impactó la cultura universitaria colombiana. Generó conversaciones sobre seguridad en fiestas. Sobre consumo responsable de alcohol. Sobre la importancia de cuidarse entre amigos. La Universidad de los Andes implementó medidas adicionales de seguridad. Otras instituciones siguieron su ejemplo. Cada año, cuando llega Halloween, muchos jóvenes colombianos recuerdan la historia de Luis Andrés Colmenares. Y algunos, tal vez, toman mejores decisiones gracias a ese recuerdo. Si hay algo positivo que puede extraerse de esta tragedia, es esa conciencia. Pero lo más impactante de este caso es, sin duda, la perseverancia de la familia Colmenares. 15 años. 3 juicios. Recursos legales hasta la Corte Suprema. Amenazas. Presión mediática. Dolor constante. Oneida Escobar tuvo un sueño que la impulsó a exhumar a su hijo. Un sueño que transformó un accidente cerrado en un caso de homicidio abierto. Luis Alonso Colmenares ha dedicado más de una década de su vida a esta batalla legal. Ha gastado su patrimonio. Ha sacrificado su tranquilidad. Jorge Colmenares ha usado su voz pública para mantener vivo el caso. Pueden no estar de acuerdo con todas sus decisiones. Pueden cuestionar algunos de sus métodos. Pero es imposible no reconocer su amor por Luis Andrés. Su negativa a olvidar.
su determinación de que la muerte de su hijo signifique algo. Y ahora, en diciembre de 2025, todos esperan. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la última palabra judicial sobre este caso. Puede confirmar las absoluciones, cerrando definitivamente el caso. Puede ordenar un nuevo juicio, reabriendo todo el proceso. O puede tomar una posición intermedia, reconocer que fue homicidio sin señalar responsables. Cualquiera que sea la decisión, no satisfará a todos. Si se confirma la absolución, la familia Colmenares sentirá que la justicia falló. Si se ordena un nuevo juicio, Laura Moreno y Jessy Quintero sentirán que el sistema las está persiguiendo injustamente después de 2 absoluciones. No hay un final feliz posible para este caso. En medio de todos los debates legales, las teorías conspirativas, las batallas forenses y los juicios mediáticos, es fácil olvidar lo esencial. Luis Andrés Colmenares era una persona real. No era un caso. No era un expediente. No era un titular. Era un joven de 20 años con sueños, con amigos, con familia, con un futuro por delante. Era hijo. Era hermano. Era amigo. Era estudiante. Le gustaba estudiar. Le gustaba salir con sus amigos. Estaba construyendo su vida. Y en una madrugada de octubre, todo eso terminó. Lo que pasó después, toda la controversia, todos los juicios, todo el circo mediático, nada de eso puede devolver a Luis Andrés. Nada puede consolar completamente a su familia. Ninguna sentencia puede llenar el vacío que dejó. Entonces, ¿qué nos deja este caso? Nos deja la conciencia de que la verdad puede ser esquiva. De que incluso con toda la tecnología, todos los expertos y todos los recursos del sistema judicial, a veces no podemos saber con certeza qué pasó. Nos deja la lección de que los juicios mediáticos destruyen vidas. De que la presunción de inocencia no es solo un tecnicismo legal, sino una protección fundamental contra la tiranía de las masas. Nos deja el recordatorio de que detrás de cada caso hay personas reales con dolor real. Víctimas que merecen justicia. Acusados que merecen un proceso justo. Familias que merecen respuestas. Nos deja preguntas sobre nuestro sistema forense. Sobre la confiabilidad de los testimonios. Sobre cómo protegemos la integridad de las investigaciones. Y nos deja, sobre todo, una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. En un caso lleno de dudas, ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿En el sistema judicial que absolvió? ¿En la intuición de una madre que insiste que a su hijo lo mataron? ¿En la presunción de inocencia? ¿En la búsqueda de la verdad a cualquier costo? No hay respuesta correcta. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. Hoy, 15 años después, Colombia sigue dividida sobre este caso. Hay quienes están convencidos de que Laura Moreno y Jessy Quintero saben exactamente qué pasó. Que sus contradicciones no son casuales. Que la justicia falló. Hay quienes están igualmente convencidos de que fue un trágico accidente. Que 2 jóvenes han sido injustamente perseguidas por años. Que el sistema las absolvió porque no hay pruebas. Y en medio de estas 2 certezas opuestas, está la verdad. Una verdad que tal vez nunca conoceremos completamente. Una verdad que murió con Luis Andrés esa madrugada en el Caño El Virrey. El caso Luis Andrés Colmenares es una tragedia en múltiples niveles. Es la tragedia de un joven que perdió la vida a los 20 años. Es la tragedia de una familia que nunca encontró las respuestas que buscaba. Es la tragedia de un sistema judicial que, a pesar de años de esfuerzos, no pudo proporcionar claridad. Es la tragedia de 2 jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por acusaciones, independientemente de su inocencia o culpabilidad. Es la tragedia de una sociedad que convirtió una muerte en un espectáculo. Que se dividió en bandos. Que juzgó sin pruebas. Que amenazó. Que destruyó. Y es la tragedia de la verdad perdida. De las preguntas que permanecen sin respuesta. De la justicia que, de una forma u otra, no se sintió cumplida. Quizás la Corte Suprema emita pronto su fallo. Quizás cierre el caso. Quizás lo reabra. Pero independientemente de lo que decida, la pregunta seguirá flotando en el aire.
¿Qué pasó realmente esa madrugada del 31 de octubre de 2010? Y tal vez, solo tal vez, esa pregunta permanecerá sin respuesta para siempre. Porque algunas verdades se pierden en la oscuridad de una noche de Halloween. En las aguas de un caño. En el silencio de quienes saben y no hablan. En la confusión de quienes vieron pero no entienden. Y ahí, en esa incertidumbre, vive el caso Colmenares. Un expediente abierto. Una herida que no cierra. Un misterio que define a una generación. Este ha sido uno de los casos más complejos que hemos investigado en Crónicas del Crimen. No porque falten hechos, sino porque abundan las interpretaciones. No porque falten teorías, sino porque sobran las contradicciones. Hemos intentado presentar todos los ángulos. Todas las perspectivas. Todas las evidencias, tanto las que apoyan la teoría del accidente como las que sugieren algo más oscuro. Porque nuestra misión no es juzgar. Nuestra misión es informar. Es presentar la información de manera respetuosa, seria y completa, para que tú, como oyente, puedas formar tu propia opinión. A la familia Colmenares, donde quiera que escuchen esto, quiero decirles que su dolor es válido. Su búsqueda de justicia es legítima. Y su amor por Luis Andrés es evidente en cada paso que han dado durante estos 15 años. A Laura Moreno y Jessy Quintero, quiero reconocer que han vivido una pesadilla que ninguna persona merece. Independientemente de lo que pasó esa noche, el acoso y la persecución que han sufrido son inaceptables. Y a Luis Andrés, donde quiera que esté, que su memoria sea más que un caso. Que sea el recordatorio de una vida joven llena de promesas. De un hijo amado. De un hermano querido. De un amigo recordado. Este caso nos enseña algo fundamental, que la justicia es imperfecta. Que la verdad puede ser esquiva. Que el dolor no siempre encuentra cierre. Pero también nos enseña que hay personas que no se rinden. Familias que aman sin límites. Y sociedades que, a pesar de todos sus efectos, siguen buscando respuestas. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.